¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez quisiera comentar un tema que me surgió a partir de una resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia la semana pasada y que me sirve para ilustrar algo que algunas ocasiones me han preguntado. Desde que estaba la campaña para los cargos del Poder Judicial, cuando yo decía que hay distintas ideologías jurídicas, que hay distintas corrientes de pensamiento en el derecho y que están ligadas también a diferentes intereses, de modo que no puede decirse que los juzgadores sean totalmente neutrales, no porque quieran ser parciales, no porque sean corruptos, sino simplemente porque la formación jurídica que tiene cada abogado, cada abogada, influye en la manera como observan las situaciones jurídicas y cuando son juzgadores, en la manera como resuelven. Miren, en el caso al que me quiero referir, una Afore, estas administradoras de fondos para el retiro, que administran el ahorro de los trabajadores, interpuso un amparo ya hace algún tiempo porque se emitió una ley, no sé si lo recuerden, también hace, no sé, tiene más de un año, quizá un poco más, cuando se determinó por parte del Congreso de la Unión que debería ponerse un tope a las cantidades que cobran las Afores por comisión. Las comisiones que reciben del propio ahorro de los trabajadores, de ahí se toman, y la verdad es que ni siquiera están relacionadas con la eficiencia de la Afore para manejar los recursos o con el hecho de que efectivamente los trabajadores estén teniendo una mejora de sus ahorros. A veces hasta las inversiones que van a dar a la bolsa se caen y hay disminuciones del valor, no les llaman pérdidas, no les quieren llamar así, pero llega a perderse dinero de los trabajadores. Y las comisiones son inamovibles, esas sí las reciben religiosamente, cualquiera que sea el resultado que tenga la inversión y la posible ganancia o no que hayan tenido en su ahorro los trabajadores. Sus comisiones las cobran. Y las comisiones en México resultaban más altas de lo que se cobra en otros países. El Congreso analizó 3 países, Colombia, Chile, los Estados Unidos, sacó más o menos un promedio y dijo, esta es una cantidad límite, de la cual no deben rebasar en el cobro de comisiones las Afores. Bueno, pues varias, pues este es un caso concreto, se fue al amparo y le dio el amparo un juez de distrito. Y ahí se nota, vamos a apreciar cómo un juez de distrito que está condicionado, que ha sido adoctrinado con concepciones jurídicas neoliberales vinculadas también a conceptos económicos que están en juego cuando se toman este tipo de decisiones, y cómo la Suprema Corte corrige, afortunadamente, esta forma de pensamiento que otorga, que da un amparo a una empresa de este tipo, con argumentos que francamente no se sostenían y que la Corte ha decidido echar para atrás, pues ese amparo, revertirlo, declarar que no se concede el amparo de la justicia federal a esta Afore, porque fíjense en qué criterios se basó el juez. Uno primero que era verdaderamente aberrante, la Afore alegó que el Congreso de la Unión no había realizado el análisis, no se había sometido a la manifestación de impacto regulatorio que iba a tener la decisión de poner ese tope a las comisiones. ¿Qué es esto del impacto regulatorio? Se ha generado, y también eso a mí me parece que ha sido más entorpecimiento de los procesos administrativos, pero el chiste es que cuando se cambia un trámite o se va a iniciar
un trámite que tiene que realizar la persona por algún procedimiento, esa nueva disposición o ese cambio en el trámite debe someterse a un análisis de impacto regulatorio, es decir, qué tanto más va a complicar la tramitación. Yo digo que le pusieron un trámite más a esto, pero ahí está. Y ya ahora está teniendo modificaciones. Ojalá realmente se hagan cambios para que la tramitología sea mucho más sencilla, ágil, dinámica. Pero el caso es que esas disposiciones se aplican para procedimientos administrativos que se van a llevar a efecto con participación del público, es decir, que nos pueden afectar en la relación con la autoridad, que no nos sobrecarguen de trámites y requisitos, perdón, y eso no le obliga al Congreso, ni tiene por qué obligarle, porque no está realizando o efectuando un proceso de tramitación, sino definiendo situaciones que tienen que ser cumplidas, en este caso por la empresa, por la Afore. Punto, no estaba cambiando ninguna tramitación con el público, ni tiene por qué realizar el Congreso, no tiene la obligación legal de hacerlo. De modo que el juez nunca debió haber aceptado ese argumento, porque debió haber dicho de entrada, oigan, no, el Congreso no está obligado a realizar este tipo de manifestaciones de impacto regulatorio. Bueno, pues tomó el argumento como bueno, como suponiendo que incluso los legisladores tienen que someterse a ciertas regulaciones del impacto que van a causar sus decisiones legales, que tienen todo el derecho y toda la facultad de emitir bajo lo que se llama la libre configuración. El Congreso ve las necesidades colectivas, analiza una iniciativa y si la aprueba, no tiene por qué someterse a este tipo de verificación de impacto regulatorio. Y eso debió saberlo el juez. Si tomó en cuenta ese argumento, estaba manifestando su desconocimiento del derecho o sus ganas de ayudar a la Afore. ¿Qué otro argumento tomó en cuenta que tampoco tenía sentido y que pretenden muchas veces someter a los legisladores a revisiones por parte de los jueces que no tienen derecho a realizar? ¿Cuál era este otro argumento? Que el Congreso se había basado en un estudio, como ya expliqué, de estos 3 países y viendo en promedio cómo estaban las comisiones ahí cobradas, y dijo la Afore, no, el Congreso no debió haber hecho eso, no debió haber recurrido a ese procedimiento. Ese procedimiento no es el adecuado, es más, lo vamos a consultar con la Comisión de Competencia Económica que existía y le pedimos que diga que no está bien que el Congreso tome en cuenta esas modalidades, porque hay otras muchas formas de decidir cómo se cobran las comisiones, así es que estuvo muy mal que el Congreso tomara en cuenta esas razones. Pues lo que está mal es pretender que el Congreso tenga que someterse a un determinado método o gusto o intención que pueda ser distinta a la manera como resolvió, sí, pero tiene toda esa libertad de configuración para decidir de acuerdo a las condiciones que cree que debe aplicar. Es más, yo digo incluso que el Congreso pudo ni siquiera hacer un análisis de otros países. Podría haber dicho, es evidente que hay un costo alto para los trabajadores, necesitamos que el trabajador tenga mejores rendimientos y las Afores deben limitar lo que cobran y ponerle un límite. La Constitución permite el establecer límites a los precios. Dice la Constitución, productos de primera necesidad. Aquí estamos ante un servicio de primera necesidad y es posible interpretar así la Constitución a favor de los trabajadores. No tendría que haber hecho grandes estudios metodológicos con otros países, pero los hizo para ampliar la base de su decisión. De cualquier modo, las motivaciones que tenga el Congreso en un determinado caso, y así se dijo por la Corte e hicieron muy bien, no tiene por qué establecer una motivación específica. Los actos del Congreso cuando legisla, si bien son actos de autoridad, tienen a su favor la presunción
de la legalidad y de la constitucionalidad, porque es la representación popular la que está decidiendo en favor de determinadas necesidades sociales, colectivas. En ese sentido, no tiene la motivación del Congreso, no tiene por qué ser revisada por el juzgador. Lo que el juzgador revisa es si la norma que ya salió, ya elaborada, independientemente de las razones que hayan tenido los legisladores, si esa norma choca o no con la Constitución. Si es contraria a la Constitución, si va contra el texto de la norma suprema, el juzgador a nivel constitucional, la Suprema Corte y eventualmente un juez de amparo puede decir esta norma no tiene sentido aplicarla en el caso que estoy conociendo porque evidentemente es inconstitucional. Eso tiene que quedar muy claro y es lo único que puede hacer el juzgador, no decir si es constitucional o no por los motivos que tuvo el juez. Esos motivos no los tiene porque, los motivos que tuvo el legislador. El juez no es un juzgador de los motivos de los que hacen las leyes. Puede juzgar respecto del contenido mismo de la ley, de lo que ya dice la ley y constatar si eso es o no conforme con la Constitución. Y en caso de que no lo sea, puede llegarse a declarar la inconstitucionalidad de una disposición legal, pero no por el motivo que tuvo el legislador, sino por el contenido específico de la norma que ya salió como un producto elaborado. Bueno, pues ese argumento lo tomó en cuenta también el juez de distrito, que sí que debió haber tomado otras medidas, haber realizado otros cálculos el Congreso, pues no tiene ninguna facultad el juez de distrito para ponerse a revisar eso. Afortunadamente, debo decir que ahí el criterio fue distinto en la Suprema Corte, lo cual demuestra que hay un criterio que se separa de una ideología neoliberal basada en querer someter al Congreso a las condiciones de las empresas o de los intereses privados y se observa creo yo, que con gusto porque la Suprema Corte corrige esto. En primer lugar, hace notar, fue un muy buen proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, por cierto, que se aprobó unánimemente. ¿Qué fue lo primero que hizo notar? Oigan, el juez no debió haber considerado aquello del impacto regulatorio, eso no tiene obligación el Congreso de la Unión de someterse a eso, así es que por ese motivo no puede fundarse un amparo. Tampoco se puede fundamentar en los motivos o razones, en ponernos a juzgar si estuvo bien o mal el método que usó el Congreso. Ya salió la norma diciendo hay un tope a las comisiones que se cobran. Ese tope está en contra de la Constitución. No está. La Constitución permite claramente poner ese tipo de límites a precios de cuestiones que son de primera necesidad y que ni modo que no se vaya a atender la necesidad de que el trabajador tenga un ahorro para su retiro. ¿Qué más? Y hubo todavía más cosas. La Afore alegó que se violaba el principio de confianza legítima. ¿Qué es ese principio? Ese principio no está en la Constitución, no está en las leyes. Aparece por ahí en una ley de Guanajuato en materia de procedimiento administrativo y ni siquiera lo definen lo que es. ¿En qué consiste? ¿De dónde lo sacaron si no no tiene base normativa, no tiene sustento constitucional? Viene de la doctrina, de los estudios, de los que analizan cuestiones jurídicas comparadas. Eso surgió en Alemania y se ha adoptado en algunos lugares de Europa. ¿Y qué creen que significa? Significa que se tenga el derecho a que no se modifiquen las expectativas de las personas en relación con los cambios normativos que puedan ser intempestivos. ¿Qué significa eso? Los que han elaborado ese principio dicen es que sobre todo los negocios, las empresas, deben actuar, o sea, planean porque tienen confianza en que las normas no van a cambiar.
y esa expectativa de que la norma no cambie debe ser atendida como un derecho. Pues están mal, porque las expectativas, lo que uno espera, lo que uno desea, lo que uno ilusiona, lo que uno quisiera, no tiene una protección jurídica, no es un derecho. Yo no tengo el derecho a que se satisfagan mis deseos porque eso es a lo que yo aspiro, esa es mi expectativa. No, desde mucho tiempo se ha establecido en la doctrina jurídica una diferencia muy clara entre los derechos adquiridos, que son aquellos derechos que yo tengo, que están ya en mi propia esfera jurídica, que yo tengo, por supuesto, el derecho a que se respete mi propiedad, tengo el derecho a que se respete mi libertad por parte del Estado. Esos derechos ahí están, yo ya los tengo. O bien puedo tener un derecho subjetivo si he cubierto los requisitos para tener una beca, digamos, y ya me fue concedida, bueno, pues ese ya es un derecho adquirido. Yo puedo tener una expectativa, ganar una beca, sí, pero mientras no cumpla los requisitos, no tengo un derecho adquirido. Y la expectativa de derecho no tiene protección. En materia de retroactividad esto es muy claro. Si tengo un derecho adquirido, una nueva ley no puede retroactivamente actuar sobre el pasado, sobre lo que yo ya tuve. Claro, en algún momento se puede cambiar la ley y entonces lo que yo ya tuve como derecho, eso no me lo pueden cambiar al pasado. Pero, por ejemplo, si un impuesto aumenta, imagínense con esa idea de las expectativas razonables, podría decir, no, yo tengo la expectativa de que no aumente el impuesto, entonces no puede aumentar nunca. Con ese criterio no se podría cambiar nunca la ley, ni podría cambiarse un criterio jurisprudencial. La Corte no podría variar un criterio porque traicionaría la confianza legítima, ese invento que no tiene verdadero sustento. Yo, si estoy pagando un impuesto de 10%, o como era el IVA, que así fue un tiempo, estoy pagando un impuesto del 10%, y esa es mi situación jurídica, y ahí lo vengo pagando. Ese impuesto sube el año que entra al 12%. ¿Qué puedo decir? Oiga, no, mi expectativa era que no subiera. Pues no, el Congreso tiene el derecho de cambiar las normas. Más aún, si cambia, por ejemplo, la orientación política de un gobierno porque ha obtenido un triunfo electoral y los electores apoyan ciertos cambios en la Constitución y en la ley porque votaron por ese proyecto, pues tiene incluso la obligación un gobierno recién electo de cumplir, ahí sí, con las expectativas que tuvo el electorado para llevarlo al poder. Y lo lógico es que esas expectativas ahí sí se vean respondidas con cambios normativos que pueden afectar expectativas de otras personas. En el caso del ejemplo que les pongo, lo que no puede hacerse es decirme, oye, tú pagabas 10 hace 2 3 años, como ya subió a 12, me debes pagar la diferencia entre 10 y 12. No, espérate, ahí tú no puedes afectar lo que ya eran mis derechos adquiridos en cuanto a que esa era mi situación jurídica de pagar el 10 y lo pagué. Ah, ¿me lo cambias de aquí para adelante? Sí, eso sí lo puedes hacer y tendré que pagar el 12. Lo que no puedes hacer es pedirme que pague un 12 por los años anteriores cuando esa no era la regla. Entonces, la expectativa que yo pudiera tener, esa no tiene por qué quedar protegida. La ley puede cambiar a futuro, pero si tengo un derecho ya adquirido, bueno, pues ese ya lo adquirí y durante el tiempo que se ejercitó el derecho en términos de la ley existente, eso no se puede modificar. Pero lo que no puede, y creo que hay que expulsarlo, como dicen, expulsarlo de los criterios doctrinarios e incluso jurisprudenciales, porque hay algunas tesis de jurisprudencia que han manejado ya, o por lo menos tomado en cuenta este principio de confianza legítima. No, la, las expectativas que puede tener una persona en cuanto a que confíe en que pueda seguir una ley como está,
Bueno, pues esa es una expectativa, pero la ley puede cambiar y la expectativa no está protegida. No se podría cambiar el orden jurídico si se admite esta idea del principio de confianza legítima. Yo creo que ya se dio un paso en la Suprema Corte, que bueno, porque ese principio estaba muy ligado a la ideología neoliberal de proteger los derechos de los negocios, de las empresas, que no es que no tengan derechos, por supuesto los tienen y hay que respetarlos, pero no tienen un derecho a que siempre su situación jurídica sea la misma. Se puede afectar a futuro porque hay cambios legales que se necesitan, como era un cambio legal que ajusta lo que pueden cobrar las afores y lo tienen que cumplir por mucho que fuera su expectativa de seguir cobrándolos o hasta de aumentarlos, ¿no? Y creo que la tenían por otro argumento que presentaron que ahora les comento. Pero lo que creo que ha sido una buena señal de la Suprema Corte es que se dijo que no hay el derecho de los gobernados, de nosotros, a la inmutabilidad de las normas. Las normas no pueden ser inmutables, cambian y cambian de acuerdo a las condiciones sociales, políticas, económicas y al interés general. Bueno, pues todavía, como decía aquel conductor de televisión, todavía hay más. La Afore pidió que se respetara el principio de progresividad. Háganme favor, que la decisión de que se toparan, de que se limitaran sus comisiones, afectaba un principio de derechos humanos que es el de progresividad. ¿A quién se le ocurre? Por eso es tan delicado usar los principios de esa manera y por eso es que yo muchas veces he criticado que se pusieran así en la Constitución, porque ahora quieren servir para todo. ¿Qué es un principio de progresividad en materia de cobros? Que tengan el derecho de seguirlos aumentando, ese es su principio de progresividad, que no se les puedan detener, que tengan el derecho a aumentarlos indefinidamente, pues no, ese no es un derecho humano que pueda alegar, menos una empresa. Pues lo alegó y todavía la Suprema Corte hizo bien en analizar ese argumento que no lo había analizado el juez. Ya les había concedido el amparo de todas maneras por otras razones que no se sostenían, pues está mucho menos. Si en todo caso sería al revés, ¿no? Los que podrían decir que tienen a su favor un derecho humano de progresividad en el sentido de que sea progresivo, que tampoco es exactamente así, porque esos derechos no pueden considerarse de ese modo. Pero si a esas vamos, el trabajador podría haber dicho, no, yo tengo el derecho a progresivamente tener más ingresos en mi ahorro, de modo que para que yo tenga un poco más de ingresos, reduzcanle lo que cobran de comisiones, las afores. Y sería menos, digamos, menos contrario a la idea de ese principio que no tiene la intención de que aumente progresivamente lo que cada quien tiene y de que se generen mayores derechos siempre a favor de la persona. Ese principio de progresividad está diseñado en la filosofía del derecho para que se procure que los derechos humanos aumenten, que se amplíen, que se protejan mejor. Si surge una necesidad colectiva al uso, por ejemplo, de los instrumentos digitales, pues llegar a generar un nuevo derecho humano para el acceso a Internet, que se ha hablado de esto y ya de hecho se ha incorporado en términos constitucionales, que por cierto también es un derecho que como derecho de carácter social pues se tiene que ir satisfaciendo de acuerdo a ciertas posibilidades y condiciones, pero el principio de progresividad tiene más una intención programática, filosófica, pero no puede ser usado y cada vez se está usando más con intenciones de este tipo, de decir, el principio de progresividad defiende mi derecho humano a ganar más dinero y a cobrar más comisiones. Era una barbaridad y por supuesto eso lo rechazó también la Suprema Corte. Por eso me da gusto, yo creo que es importante que si ha habido una reforma al Poder Judicial, aquellos criterios que estaban
adheridos a toda una filosofía neoliberal que imperó durante muchos años y contra la cual yo he estado desde mucho tiempo atrás. Pueden leer la primera edición de mi libro de Teoría General del Estado de 1987 y ahí verán que desde entonces ya me manifestaba en contra de las políticas neoliberales y de ese exceso de ambición por la ganancia que llevó a una gravísima desigualdad, a una enorme concentración del ingreso en muy pocas personas, en el mundo entero. Y por eso también, valga la repetición, todas estas razones que expongo me permiten manifestar una sensación de percepción positiva del trabajo que realiza un poder judicial renovado para apartarse de aquellos criterios neoliberales que generaron estas distorsiones sociales y estas desigualdades y empezar a corregir el rumbo y rechazar ideas como esta de la confianza legítima o la progresividad para que no se puedan disminuir las expectativas de ganancias de las empresas o que el Congreso tenga que someterse a una revisión desde el Poder Judicial para que le diga si tuvo buenas o malas razones para elaborar una ley. Esto implica pues que la opinión, la filosofía, la ideología jurídica que está aplicándose en la Suprema Corte significa una mayor atención a los problemas sociales sobre los intereses estrictamente particulares, al respeto a la diferencia en las atribuciones de los poderes y en considerar primero el interés general, los intereses sociales, populares más importantes que la satisfacción de intereses empresariales y de la mera ganancia. No quiere decir que no deban existir empresas, por supuesto, y juegan un papel muy importante en la economía, y el emprendedor es admirable por su decisión de correr riesgos para obtener un beneficio. Sí, todo eso es perfectamente viable en una sociedad con una economía mixta que reconoce a la empresa privada, pero que no le puede colocar en el primer plano siempre y por encima de los intereses populares generales. Bien, pues, por estas decisiones en la Suprema Corte de Justicia y seguiremos de cerca lo que vaya ocurriendo en otras situaciones que tienen que resolver. Es todo por hoy, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.